Evangelio de hoy domingo 17 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 49 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas resulta uno de los más desafiantes y provocadores del Evangelio. Jesús declara: He venido a prender fuego en el mundo. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que pasar por un bautismo. ¿Y qué angustia siento hasta que se cumpla? ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una casa. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estas palabras parecen desconcertantes, porque chocan con la imagen de un Jesús que tantas veces se presenta como príncipe de la paz, como reconciliador y portador de unidad. Sin embargo, aquí nos abre un horizonte más profundo. La paz verdadera no puede darse sin verdad, sin purificación, sin el fuego que transforma radicalmente. Jesús habla de un fuego que ha venido a prender. Este fuego no es el de la violencia humana ni el de la destrucción, sino el fuego del Espíritu Santo. El mismo que más adelante descenderá sobre los apóstoles en Pentecostés. Es el fuego que ilumina, purifica, fortalece. Enciende de amor y revela lo que está oculto. Es el fuego de Dios que transforma los corazones endurecidos y quema las impurezas del egoísmo y del pecado. Pero ese fuego no es cómodo. Duele, exige, remueve, genera resistencia. Por eso mismo Jesús reconoce que este fuego traerá también divisiones. Cuando Cristo dice que no ha venido a traer paz sino división, nos está recordando que el Evangelio confronta. Frente a su mensaje no se puede permanecer neutral. O se acepta o se rechaza, o se abraza la verdad o se le da la espalda. La palabra de Dios desenmascara los intereses ocultos, la injusticia, la mentira disfrazada de verdad. Y por eso hiere la comodidad de quienes se aferran al poder, al egoísmo o a la mediocridad espiritual. En este sentido, el Evangelio se convierte en causa de división. No porque Jesús desee conflictos, sino porque la fidelidad a Dios inevitablemente provoca tensiones en un mundo marcado por la corrupción y el pecado. El bautismo al que Jesús se refiere es claramente su pasión y muerte. Habla con angustia, con ese peso interior de quien sabe que le espera la cruz, pero que también sabe que es el único camino para que ese fuego se encienda plenamente. En la cruz, el amor se entregará hasta el extremo. Y desde allí brotará la verdadera transformación del mundo. Es un bautismo de sufrimiento y de gloria. Un paso doloroso pero fecundo, que abrirá para nosotros la posibilidad de ser purificados y de vivir en el Espíritu. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué fuego arde en mi corazón? Es el fuego del amor de Cristo, que me impulsa a vivir con coherencia y entrega.
¿O es el fuego de mis pasiones desordenadas? Del orgullo y del deseo de poder. El fuego de Jesús no destruye, sino que purifica y vivifica. Sin embargo, aceptar este fuego significa dejar que arda en nosotros todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso, seguir a Cristo es siempre un camino de renuncia y de purificación interior. La división que trae Jesús no es caprichosa. Es la consecuencia de su mensaje radical. Quien vive según el Evangelio no puede ser indiferente ante la injusticia. No puede convivir con la corrupción. No puede acomodarse a una vida superficial. Esto hace que, incluso dentro de las familias o comunidades, se den tensiones. Algunos aceptan a Cristo y otros lo rechazan. Algunos quieren seguir la luz y otros prefieren permanecer en la oscuridad. Y esas decisiones distintas generan inevitables divisiones. Pensemos, por ejemplo, en tantos cristianos perseguidos en la historia y en la actualidad. Su fidelidad al Evangelio les ha costado la incomprensión de sus familias, el rechazo de sus comunidades, incluso la pérdida de la vida. El seguimiento de Cristo no es un camino fácil ni exento de dolor. Pero Jesús mismo nos había advertido que el discipulado no podía basarse en un mero deseo de tranquilidad humana, sino en una entrega radical que muchas veces conllevaría incomodidad y conflicto. Es interesante que Jesús utilice la imagen de una familia dividida. La familia, que debería ser lugar de unidad y de amor, se convierte aquí en un ejemplo de cómo la fidelidad al Evangelio puede provocar rupturas. ¿Por qué? Porque la conversión personal nunca es neutra. Transforma también las relaciones, obliga a tomar posición. Cuando alguien decide vivir conforme a Cristo, sus valores y prioridades cambian. Y eso choca con quienes no comparten esa visión. Así se generan tensiones que, aunque dolorosas, son también oportunidades de testimonio. No debemos interpretar este Evangelio como una justificación de divisiones innecesarias o de actitudes fanáticas. Jesús no llama a dividir por dividir ni a imponer con violencia la fe. Lo que dice es que su mensaje, por su propia verdad, inevitablemente provocará reacciones encontradas. La misión del cristiano no es provocar división, pero sí ser fiel a Cristo aun cuando esa fidelidad implique rupturas o incomprensiones. A veces los cristianos, buscando evitar conflictos, caemos en la tentación de diluir el mensaje de Jesús, de suavizarlo hasta hacerlo irrelevante. Pero este pasaje nos recuerda que la palabra de Cristo es exigente, que no podemos rebajarla para que sea aceptada por todos sin resistencia. El Evangelio no es una ideología adaptable a los intereses humanos, sino la verdad revelada por Dios que exige conversión y cambio radical. El fuego que Jesús trae es también símbolo de pasión. Ser cristiano no es vivir una fe tibia o rutinaria, sino dejarse encender por un amor ardiente que transforma todo. El problema de muchos creyentes es vivir la fe con indiferencia, sin compromiso real. Jesús quiere que su fuego consuma nuestra apatía, que nos haga testigos vivos y coherentes, que no tengamos miedo de brillar con la luz de su Espíritu en medio de la oscuridad del mundo. El mismo Jesús se muestra aquí con una angustia profunda. Nos revela algo de su humanidad, siente la carga de lo que le espera, pero también la urgencia de que la misión de salvación se cumpla. Esta tensión interior nos muestra que seguir la voluntad de Dios no es un camino fácil, ni siquiera para Él.
que siendo Hijo eterno del Padre experimentó la angustia en su corazón humano. Pero su ejemplo nos invita a perseverar aún en la dificultad, confiando que el fruto será fecundo. La división que menciona Jesús nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a aceptar el costo del discipulado? Porque ser fieles a Cristo a menudo implica ir contracorriente. Arriesgarnos a ser criticados, ridiculizados o incluso rechazados por quienes no comparten nuestra fe. No podemos esperar que el mundo aplauda siempre nuestras convicciones. Más bien, debemos estar listos para ser signo de contradicción, como lo fue Cristo mismo. Sin embargo, no debemos perder de vista que la meta última sí es la paz. Pero no la paz superficial que se basa en el silencio de los conflictos, sino la paz verdadera que brota de la justicia, de la verdad y del amor. Jesús no quiere divisiones por sí mismas, sino que nos advierte que son el paso inevitable hacia la construcción de una paz auténtica. Primero debe purificarse lo que está torcido. Deben enfrentarse las tinieblas con la luz, para que pueda reinar el reino de Dios. Este Evangelio nos invita a examinar nuestras comunidades cristianas. ¿Son espacios donde realmente arde el fuego del Espíritu? ¿O son lugares tibios donde se busca más la comodidad que la fidelidad? Preferimos mantener la aparente paz de la mediocridad, antes que confrontar los problemas y llamar a la conversión. El texto nos desafía a ser comunidades vivas, ardientes en amor. Aunque eso suponga pasar por momentos de incomodidad y conflicto interno. Jesús afirma que ha venido a traer fuego a la tierra. Ese fuego no es uno destructivo, sino purificador, transformador, capaz de encender los corazones en el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, ese fuego incomoda, porque quema las seguridades humanas, destruye los apegos mundanos, arrasa con las falsas certezas y obliga a una decisión radical. El cristiano no puede vivir tibio. O se deja consumir por ese fuego de Cristo, o terminará sofocando el espíritu en su interior. El fuego de Dios no deja nada a medias. Esta enseñanza nos invita a preguntarnos: ¿hemos permitido que ese fuego arda dentro de nosotros? Muchas veces buscamos una religión cómoda, que no nos saque de nuestra rutina, que no incomode nuestros intereses. Pero Jesús mismo advierte que su mensaje no es anestesia, sino dinamita espiritual. El Evangelio viene a cambiar estructuras, a romper cadenas de egoísmo y a cuestionar la indiferencia. El fuego de Cristo no se negocia, se abraza o se rechaza. La expresión de Jesús sobre el bautismo con el que debe ser bautizado nos abre a otro nivel de reflexión. Se refiere a su pasión, al sacrificio que consumará en la cruz. Ese es el precio de encender el fuego del Espíritu en el mundo. Su propia entrega total, su sufrimiento, su sangre derramada. Aquí se revela la coherencia radical de Cristo. No predica solo con palabras, sino con su vida, llevándola hasta las últimas consecuencias. Cada bautismo cristiano es participación en ese mismo misterio. No es solo un rito social o cultural, sino un compromiso profundo de unirse a Cristo en su muerte y resurrección. Ser bautizado significa estar dispuesto a dejar que ese fuego consuma el pecado, aunque implique sufrimiento, rechazo o incomodidad. En este sentido, el Evangelio nos invita a redescubrir nuestro propio bautismo como fuente de misión y radicalidad. Jesús, con gran claridad, dice que no vino a traer paz, sino división.
A primera vista, esta afirmación resulta chocante. Porque lo reconocemos como príncipe de la paz. Sin embargo, aquí no habla de una paz superficial, basada en compromisos fáciles o silencios cómplices, sino de la paz verdadera que solo puede nacer de la verdad y la justicia, donde reina la mentira, la injusticia y el pecado. La luz de Cristo divide, desenmascara y provoca conflicto. Esta división no es buscada por el cristiano, sino consecuencia inevitable de vivir en fidelidad al Evangelio. Quien decide seguir a Cristo con radicalidad encontrará oposición, incluso de parte de sus familiares, amigos o sociedad. El mensaje del reino cuestiona las estructuras humanas de poder, comodidad y corrupción, y por eso genera rechazo. La división que menciona Jesús es el precio de la autenticidad. En el plano personal, este evangelio nos confronta con nuestras propias decisiones. Preferimos la comodidad de una paz aparente que evita conflictos. ¿O estamos dispuestos a abrazar la incomodidad de la verdad? Muchas veces, callamos ante la injusticia para no generar tensión. Toleramos el pecado en nuestra vida para no incomodarnos. Mantenemos relaciones superficiales sin amor verdadero para no perder afectos. Pero Cristo nos pide un paso más valiente. También en la iglesia se refleja esta tensión. No podemos pretender un cristianismo sin cruz. Un evangelio diluido para agradar al mundo. Cada vez que la iglesia proclama la verdad del evangelio, aunque sea incómoda, sufre divisiones, críticas y persecuciones. Sin embargo, esa es la fidelidad que el Señor espera. No un acomodo diplomático, sino la firmeza de la verdad con caridad. Cuando Jesús habla de la división incluso dentro de las familias, toca una de las realidades más dolorosas del discipulado. Seguir a Cristo puede implicar ser incomprendido por los más cercanos, ser rechazado por quienes uno ama, o ser visto como fanático o exagerado. El discípulo debe estar dispuesto a cargar con esa incomodidad, recordando que su verdadera familia es aquella que hace la voluntad del Padre. Sin embargo, esta división no debe entenderse como un odio entre personas, sino como la consecuencia de dos caminos incompatibles: el de la luz y el de las tinieblas. Donde uno elige la justicia y otro la corrupción, habrá conflicto. Donde uno elige la verdad y otro la mentira, habrá ruptura. El cristiano no busca el enfrentamiento, pero tampoco puede renunciar a la fidelidad para evitarlo. Jesús, al hablar de traer fuego a la tierra, nos recuerda que ese fuego es el de la verdad, el del amor divino que arde y purifica, pero que no deja las cosas como están. Ese fuego ilumina las conciencias y obliga a las personas a tomar posición. Ante esa claridad, muchos reaccionan con gratitud y apertura, pero otros con rechazo y hostilidad. En ese rechazo nace la división, incluso dentro de una misma familia. No se trata de que Cristo goce con la discordia, sino de que la luz no puede convivir con las tinieblas. Y cuando alguien se decide de verdad por Dios, quien prefiere la oscuridad se incomoda y se resiste. Esta tensión es inevitable, y el creyente debe aceptarla como parte de su seguimiento. Pensemos, por ejemplo, en los primeros cristianos. Muchos de ellos fueron rechazados por sus propias familias, por haberse convertido. Hubo hijos que fueron expulsados de sus casas, esposas que fueron dejadas por sus maridos, padres que no comprendieron la fe de sus hijos. Todo esto ocurrió porque aceptar a Cristo
significaba abrazar un estilo de vida radicalmente distinto al de la sociedad de entonces. Hoy también sucede. Hay jóvenes que al descubrir el Evangelio y decidir vivirlo en coherencia, se topan con la incomprensión de su entorno. La palabra sigue dividiendo, porque confronta al corazón humano con la necesidad de elegir. Seguir a Cristo con todo o rechazarlo para permanecer en la comodidad. El fuego del Evangelio no es un fuego de destrucción, sino de purificación. Es como el oro que se pasa por el crisol para que toda impureza desaparezca. Cristo quiere purificar a su pueblo, y eso duele. Porque implica renunciar a lo que no pertenece a Dios. En ese proceso muchos se resisten, y otros se abren. Pero mientras unos dicen sí y otros dicen no, surge el conflicto. La división es el resultado de esa purificación. No porque Dios la quiera por capricho, sino porque el corazón humano no siempre está dispuesto a ser transformado. Por eso Jesús nos prepara, quien lo siga debe estar dispuesto a soportar incomprensiones, incluso de quienes más ama. Pero esa división no debe asustarnos, sino confirmarnos en la verdad. El hecho de que el Evangelio incomode y divida es una señal de que su fuerza sigue viva. Si nuestro cristianismo no genera ninguna resistencia, probablemente se haya vuelto tibio, diluido o inofensivo. Un cristiano fiel siempre será signo de contradicción, como lo fue Cristo mismo. En la vida espiritual personal, este Evangelio nos anima a dejar que el fuego de Dios purifique nuestras intenciones. Muchas veces buscamos quedar bien con todos, agradar al mundo, ser aceptados, aunque eso signifique comprometer nuestra fe. Pero Jesús nos enseña que el amor auténtico a Dios vale más que cualquier aceptación humana. El verdadero discípulo está dispuesto a perder prestigio o amigos antes que perder a Cristo. El fuego que Cristo trae también nos purifica en la oración. Una oración superficial busca consuelo inmediato. Pero una oración encendida por el Espíritu quema el egoísmo. Nos hace confrontar nuestras sombras. Y nos impulsa a amar más allá de lo cómodo. Ese fuego interior es el que nos prepara para ser testigos valientes del Evangelio en medio de la división. También podemos ver este fuego en la vida de los santos. Ellos fueron hombres y mujeres que no temieron la incomprensión, la persecución ni el rechazo. Permitieron que el fuego del Espíritu los consumiera totalmente. Y su vida se convirtió en luz para los demás. Desde mártires hasta misioneros. Todos experimentaron esa división de la que habla Jesús. El mundo no los entendía, pero Dios los glorificaba. Esta palabra nos recuerda que la misión cristiana no es un camino de consenso, sino de testimonio. No podemos pretender ser aceptados por todos, porque el Evangelio no es negociable. Nuestro deber no es agradar al mundo, sino ser fieles al Señor. Incluso si eso nos convierte en minoría o nos lleva al sufrimiento. La verdadera paz que Cristo ofrece vendrá al final, cuando su reino se establezca plenamente. Mientras tanto, el camino de la historia está marcado por esta tensión entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. El discípulo debe aprender a caminar en medio de ese conflicto con confianza, sabiendo que Cristo ya venció al mundo. Finalmente, este pasaje nos invita a un examen profundo de conciencia. Vivimos el Evangelio de forma tan radical que nuestra vida se convierte en signo de contradicción. ¿O hemos preferido una fe tibia,
cómoda y silenciosa para no incomodar a nadie. Jesús no quiere seguidores neutrales, sino testigos encendidos por el fuego de su amor, aun si eso significa división y rechazo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.